el estado imposible de la fe. El mayor mal ante la mejor de sus salidas, la única tal vez. La grapa a la izquierda fue desprendida allí, en Italia. Habían pasado 2 años, ya no había escarlatina, ni fiebre, ni se tragaba el potaje, ni se comía como en un gallinero, ni se pesaba 45 kilos, ni se andaba con el cuerpo desarropado en el hielo, sin calorías, llagado, cargando piedras del mismo peso de su cuerpo. En alemán existe un verbo, registrado en el testimonio de Levi, para el comer de los hombres, essen. Otro verbo, fressen, se usa para el comer de las bestias. Entre el 22 de febrero del 44 y el 19 de octubre del 45, el verbo fressen era lo que Levi se decía al abrir la boca y llenarla con media ración de pan y el potaje que malalimentó por meses a los millones de prisioneros con esos cuentos asquerosos. La grapa del lado izquierdo fue desprendida en la editorial italiana. Se pasó al departamento de dictamen, el texto se leyó, se redactó un reporte, volvió a graparse para que las hojas no se quedaran dispersas. Se dijo que no debía publicarse. Es decir, el dictamen fue negativo. ¿Qué daría yo por conocer ese dictamen? Conocer las razones o sin razones de la negativa. Estamos en Italia, es 1947, se ha acabado la escarlatina, la fiebre, la base de los pies se ha vuelto a cubrir de piel, las uñas se han regenerado, insisto, no hay fiebre, ni se camina rapado a 20 grados bajo cero, ni se comparte una litera con alguien que ha defecado durante la noche junto a ti, enfermo, bajo las mismas sábanas. Es Italia, algunos años después. La editorial ha recibido un libro grapado en el costado izquierdo, donde en el cuerpo humano hay un corazón. La dictaminadora ha resuelto su negativa. La editorial acata la negativa. Si esto es un nombre, el primer libro de Primo Levi es rechazado. Me llega el nombre de quien ha firmado el dictamen. No puedo aceptarlo, no lo entiendo. ¿Por qué ella? La admiro desde tiempo atrás, te consta cuando te he hablado de Natalia Ginzburg. Esa escritora judía, en realidad Natalia Levi, según su nombre de soltera, sí, con la misma ortografía que Primo, con la I latina, nacida en 1916, 3 años mayor que su escritor rechazado, ella de Palermo, él de Turín, ella con su familia procesada por sus ideas antifascistas, su marido desterrado por Mussolini, Primo Levi, el rechazado, ya se sabe, subido al tren que lo llevaría a Auschwitz el 22 de febrero del 44. Un año, 9 meses más tarde, en octubre del 45, volvería a Turín, a su casa de infancia, a su habitación de niño, todavía enfermo, con fiebre, devastado y sin embargo vivo. La editorial Einaudi rectificó. ¿Cuánto tiempo después? 10 años. Levi, para el tiempo de la rectificación, ya había visto lo que para un desconocido era publicar un libro. Lo había hecho circular a través de una editorial modesta, de escaso impacto. Había transcurrido la década entera y su libro no había agotado los 2000 ejemplares. Aún así, Einaudi, propiedad de los Ginzburg, lo publicaría en el año de 1957 y sería reconocido como el más grande testimonio narrativo sobre la vida en el interior de los lagers, los campos de concentración. Y cuando digo aquí en el texto el más grande testimonio, yo por mi parte incluyo también al cine. No hay un testimonio más desgarrador que el que hizo Levi, el que escribió este químico. Auschwitz. Si esto es un nombre escrito a su vuelta en Turín tras la liberación, la enorme necesidad, el libro nace a partir del material recopilado para un informe técnico encargado por los aliados tras la liberación del campo. La obra vio la luz pública con dificultades en Italia en 1947. Es allí donde había llevado su manuscrito con grapas en el costado izquierdo. Recuerdas que ya te lo dije, ¿no? Y ya lo sabes, Primo Levi era joven cuando cayó prisionero, doctor en química.
Ahora había vuelto a su ciudad, no como un buscador de salario, sino como un hombre que ejerce una pasión. Volvió a su misma especialidad. Era una profesión elegida, amada, y también la que lo salvó de la selección en los campos, la que le permitió trabajar en Auschwitz III, Monowitz, en el complejo químico más importante, no solo de Alemania, también del mundo, durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Sus conocimientos de química lo mantuvieron fuera de las cámaras de gas tras un tenso y sádico examen finalmente aprobado, mientras sus compañeros de barraca, uno a uno, iban desapareciendo. Habla Primo Levi. Poco a poco prevalece el silencio, y entonces, desde mi litera que está en el tercer piso, se ve y se oye que el viejo Kuhn reza en voz alta, con la gorra en la cabeza. Kuhn da gracias a Dios porque no ha sido elegido. Kuhn es un insensato. No ve en la litera de al lado a Beppo, el griego, que tiene 20 años y pasado mañana irá al gas y lo sabe, y está acostado y mira fijamente a la bombilla sin decir nada y sin pensar en nada. No sabe Kuhn que la próxima vez será la suya. No comprende Kuhn que hoy ha sucedido una abominación, que ninguna oración propiciatoria, ningún perdón, ninguna expiación de los culpables, nada, en fin, que esté en poder del hombre hacer, podrá remediar ya nunca. Si yo fuese Dios, escupiría el suelo la oración de Kuhn. Las sustancias transformadas. Si la química, como sabes, es la ciencia que estudia las sustancias, sus propiedades y las reacciones que las transforman a su vez en otras propiedades, déjame extrapolar la experiencia de Primo Levi en el lager con la capacidad que posteriormente ejerció, ya no como químico, sino como escritor, de convertir la sustancia de su cautiverio en los meses de dolor en una misión que acabaría volcando en su vida para siempre, volcándola, digo, en otra sustancia, la de contar la verdad a través de sus testimonios y reflexiones y promover que la memoria cumpla su carácter de porvenir, como apuntaría Derrida. Esa otra clase de química, me refiero a la escritura, a su escritura, lograba transformar el dolor y su memoria en registro, en un acto de resistencia, y a eso dedicó el resto de su vida mediante sus charlas, testimonios, conferencias, pero sobre todo mediante sus escritos. A menudo la gente le preguntaba sobre su relación con la fe, y en ese renglón Levi complejizaba su relación personal con sus creencias religiosas, pero no se confundía. Esto no te lo digo yo, él mismo lo ha contado. Su laicismo era anterior a su vida de prisionero. Yo no lo sé, pero puedo imaginarlo. Seguramente hubo otros creyentes que tras su paso por la maquinaria nazi perdieron la fe. En cambio, no sé qué piensas tú, pero me parece mucho menos probable que aquellos sobrevivientes laicos entraran en un estado de fe tras su salvación, ¿no? ¿Cómo podría ocurrir eso? Pensar en la imagen y semejanza de Dios tras haber vivido en Auschwitz resultará más bien en un antídoto para cualquier tipo de fe. Recuerda, tenemos grabada la imagen y semejanza, aunque para algunos dicha semejanza opere a nivel metafórico y para otros sea incluso un principio teológico mediante la premisa de que si el mal existe, también proviene de la semejanza de Dios. Habla Levi. Entré en el lager como no creyente, y como no creyente fui liberado y he vivido hasta hoy. Es más, la experiencia del lager, su iniquidad espantosa, me ha confirmado en mi condición laica. Me impidió, y todavía hoy me lo impide, concebir cualquier forma de providencia o de justicia trascendental. ¿Por qué los moribundos en vagones de ganado? ¿Por qué los niños en las cámaras de gas? Debo admitir, sin embargo, haber experimentado una sola vez la tentación de ceder, de buscar refugio en la oración. Eso pasó en octubre del 44, en el único momento en el que llegué a percibir con lucidez la inminencia de la muerte.
cuando desnudo y apretado entre compañeros desnudos, con mi ficha personal en la mano, esperaba para desfilar delante de la comisión que de una ojeada decidiría si iba a ser llevado de inmediato a las cámaras de gas o si en cambio era yo lo bastante fuerte para seguir trabajando. Durante un instante sentí la necesidad de pedir ayuda y asilo. Después, a pesar de la angustia, prevaleció la ecuanimidad. No se cambian las reglas del juego al final del partido ni cuando se va perdiendo. Una oración en aquellas condiciones no solo hubiera sido absurda, sino blasfema, obscena, marcada por la máxima impiedad de la que un no creyente es capaz. Borré aquella tentación. Sabía que en caso contrario, de haber sobrevivido, hubiera debido avergonzarme de ello. 2 lenguas exterminadas: el ladino judeo-español y el yiddish. Voy a cambiar de tema ligeramente. Sí, ligeramente, porque esto no es más que lo mismo. Cuando yo, la que te habla en este momento, investigaba sobre la fascinante biografía de Ladino, descubrí una canción, una dulce canción en ladino. Mi libro Tela de cebolla estaba entonces en proceso. Me habían invitado a un congreso en Düsseldorf. ¿Te imaginas lo que fue para mí leer los fragmentos en ladino de mi libro en proceso allí, en Alemania, el país donde la lengua fue calcinada? De acuerdo, también fue calcinada en Polonia y en Austria, sí, pero cuando digo Alemania me refiero al plan maestro. El hecho es que en ese congreso estaba un académico español en el público. Él era de Toledo, esa ciudad de donde provenía la mítica historia de que los judíos en el siglo XV, al ser expulsados, se llevaron las llaves de sus casas porque estaban convencidos de que regresarían. De niña, mi abuela me dijo que ella tenía esa llave, que la pondría en mi mano para que yo, a mi vez, la pusiera en la mano de mis hijos cuando llegue la hora. Al final, con los años, ya sin la abuela, me he quedado en silencio. No sé si esa llave que alguna vez me mostró es un recuerdo implantado o si es real. De verdad no lo sé, pero cuando fui a Toledo, frente a la sinagoga del Tránsito, mirándote de frente, temblando, simbólicamente la puse en tu mano. Y aquí vuelvo al académico toledano. Se acercó a mí, me tomó del hombro izquierdo y me pidió perdón. Me sentí desconcertada, no sé si lo notó. Después me dijo que había una canción popular de la lírica sefardí, que los prisioneros iban cantando desnudos en la nieve, aferrados a esas palabras que se calcinarían con ellos. Lo investigué, encontré la referencia exacta. Quizá no la cantaban al momento de ir en fila hacia las cámaras, sino en los trenes, donde muchos prisioneros se salvaron de los campos porque las condiciones del trayecto les resultaron imposibles. Algunos murieron de hambre, otros de hipotermia, otros eran ya muy viejos. Fueron afortunados de llegar muertos a Auschwitz, o a Bergen-Belsen, o a Mauthausen, o a Dachau, o directamente a Buchenwald. De todas formas hubieran muerto más adelante. Rara es la gente que se salvó. Muy pocos tuvieron el destino de Primo Levi, ¿me entiendes? Gracias al toledano recogí esa canción popular que yo no conocía. Mira, tiene un estribillo. Los prisioneros sefardíes, al cantarla, cantaban el estribillo. En vez de en tierras ajenas, yo me voy a morir, decían en tierras de Polonia, yo me voy a morir. Algunos meses después de este hallazgo, llegó a mis manos un documental, el último sefardí, tal vez algunos de ustedes lo han visto. Y ocurrieron 2 milagros. El primero es que esta historia sobre la canción El Judesmo se cuenta allí muy parecida a la historia como te la estoy contando. Me sorprendí de encontrar ese testimonio justo en el momento en que yo estaba prácticamente escribiendo sobre ello. El segundo milagro es que al final de esa cinta habla una mujer ya mayor, muy mayor. Años atrás, una mañana en que yo caminaba por las calles de Salónica,
Saqué un mapa para orientarme. Quienes me conocen saben que me pierdo hasta en la manzana de mi casa. Una mujer se acercó a mí y me dijo algo en griego. Quería ofrecerme su ayuda tras verme tan perdido. No sé por qué le contesté en español, no hablo griego. Ella me respondió en ladino, con una sonrisa en la mirada. Ama, ¿hablas de español? Me estremecí. Era un regalo encontrar a un hablante de ladino en la calle sin buscarla, o como dice una canción de hoy en día, por esa sagrada geometría del azar. Del mismo modo, sin buscarla, sin tener la menor idea de que allí volvería a verla, esa mujer apareció otra vez ante mis ojos en este film. ¿Te acuerdas de lo que te conté, verdad? ¿No lo recuerdas entonces? Cuando me encontraba en el proceso de corrección de Tela de Cebolla, fui a mis estantes y saqué de allí el libro de dos escritoras, una catalana y una húngara. Leía en voz alta una página de Mercè Rodoreda, de su novela Plaza del Diamante, y después también en voz alta leía una página de mi manuscrito y entraba en conflicto y me servía del conflicto, y así Rodoreda me ayudó a elevar mi relato, tan distinto en tema y forma. Era su estética la que me obligaba a apretar. Lo mismo hice con la húngara Agota Christoph. Esa trilogía suya sobre la guerra me sacude. El gran cuaderno, sí, ese libro del que alguna vez te hablé y te leí algunos fragmentos. Recuerdo tu cara estremecida. Es la historia de dos niños que viven con una abuela atroz, como la mía. Bueno, no, mentira, la abuela de esos niños era peor. Los niños, dos hermanos abandonados durante la guerra, viven a merced de la abuela, una vieja amarga. Para salvarse, para dejar registro, los niños llevan un cuaderno, escriben cada noche. La escritora funge como aquello que el escritor español Jorge Semprún, otro prisionero de los campos, el de Buchenwald, supo que ocurría en su proceso de dejar o de querer dejar un registro. Tengo que fabricar vida con tanta muerte, dijo. Los dos hermanos tenían que fabricarla también y escribían en su gran cuaderno que de algún modo los salvaba de su propio hundimiento. Desde que leí esa frase mi memoria la retuvo. Te la he repetido, ¿no? Es una enseñanza para cualquier escritor. Capaz que no me la aprendí textual, pero palabras más, palabras menos, expresaba la siguiente propuesta estética y testimonial. No decimos que la abuela es mala, decimos la abuela no nos da de comer. A mí me lo dice todo, como si la frase fuese, además del hecho mismo, un principio estético de escritura, una convicción, una forma de abatir la retórica. ¿Para qué usar la palabra terrible? ¿Para qué adjetivar? Los hechos ya contienen su propia calificación. No decimos la abuela es mala, decimos la abuela no nos da de comer. ¿Sabes qué me recuerda? A los poetas de habla inglesa del movimiento imagista. Uno de sus preceptos era no ideas, salvo en las cosas. Por cierto, hay una película ahora en cartelera que se llama Patterson, que reproduce esta idea de no idea, salvo en las cosas. O aquel verso del poeta chileno Vicente Huidobro: ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Yo memoricé mal esa cita, como de costumbre, la de Huidobro. La memoricé sin darme cuenta, adaptada a mi lenguaje. No me hables de la rosa, deja que florezca en el poema. Bueno, si te fijas, este verso contiene el mismo principio, el de la abuela que no da de comer. Y yo repito y me repito, no ideas, salvo en las cosas. Primo Levi encarna esa misma estética. No estoy diciendo que mientras sacaba a flote la dolorosa escritura de Si esto es un hombre, ese libro que me hace temblar al releerlo, estuviese proponiendo un precepto del tipo no ideas salvo en las cosas. Digo que su intuición testimonial es sorprendente. Acuérdate que para entonces Levi no era un escritor, era un químico, un prisionero de Auschwitz, un convaleciente del frío, un cuerpo urgido de traer a la memoria el repaso detallado de esos días. Y cuando leas a Levi, me dirás lo que piensas sobre esto. El periodista Camón,  'Camón. 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 'Camón.
No recuerdo si fue la mañana de la muerte de Levi o si fue solo en la misma semana cuando Cameron da un testimonio del que quiero hablarte enseguida. Lo leí hace años, no sé cuántos, muchos, y otra vez he olvidado los detalles, pero tengo presente el espíritu de Levi que Cameron supo retratar con pinceladas finas, muy detalladas, como un pintor entregado a su modelo. El pensamiento de Levi, igual que sus testimonios, estaban allí, con su espíritu distinto al que prevalece en la trilogía de Auschwitz. Te voy a decir lo que recuerdo de ese epílogo. Más bien te repetiré otra vez cómo lo aisló mi memoria, pero antes permíteme un poco de dispersión, es decir, un poco más de dispersión, como si no fuera suficiente con la que mi discurso a veces te tiene habituada. Cameron hizo estas notas tras la muerte de Levi. Habían estado juntos, no sé si ese día u otro de esa misma semana. Con emoción, rescato las siguientes palabras del epílogo de esa entrevista de Ferdinando Cameron con Primo Levi poco tiempo antes de su desaparición. Escribe el periodista: tenía el cabello y la barba blancos, la barba más blanca que el cabello. Tenía una mirada un poco irónica y una sonrisa pícara, una inteligencia muy ordenada, con recuerdos precisos, detallados. En un momento de la entrevista, tomó en sus manos el papel en el cual yo había escrito mis preguntas y en el reverso dibujó un plano de Auschwitz con el lager central, los campos anexos y los respectivos nombres de algunos prisioneros. Hablaba en voz baja, sin quiebres, es decir, sin rencor. Muchas veces me pregunté por las razones de esta moderación, de esta suavidad. La única respuesta que me sigue conformando es la siguiente: Levi no gritaba, no insultaba, no acusaba, porque no quería gritar, quería mucho más que eso, quería hacer gritar. Renunciaba a su propia reacción para dar lugar a la reacción de todos nosotros. Su razonamiento era de largo aliento, su moderación, su suavidad, su sonrisa, que tenía algo de tímido, casi infantil, eran en realidad sus armas. Y si hablamos de memoria, fin de la cita, y si hablamos de memoria histórica, yo aquí hago una pausa y te digo algo sobre la memoria personal, que la mía no es muy admirable. La forma que tenemos de aislar aquellos que nuestra mente absorbe y adapta a su manera. Todo este texto de Cameron, que me marcó hace ya tanto tiempo, yo lo recordaba de una forma más simple y se la he transmitido a estudiantes, la he repetido en talleres literarios también, pero sobre todo me la he repetido a mí misma. Así es como la recuerdo y quedo sorprendida del zigzag que la memoria traza para conservar aquello que acomoda y que retiene. Te lo repetiré tal como yo lo grabé en mí, sorprendida de lo distinto que es del original, aunque reconozco mantiene la misma idea. Levi, al hablar del dolor, solía bajar la voz. Entendí que eso también es una estrategia literaria. Levi quería que el grito saliera del lector y no de él. ¿Ves lo distinto que es, aunque conserva la idea? ¿Cómo es posible golpear sin cólera a un hombre? Esta frase de si esto es un hombre no la voy a ampliar. Es un claro ejemplo de la estética de Levi. No decimos la abuela es mala, decimos la abuela no nos da de comer. Es el mismo principio, que el grito salga del lector tras esa sentencia clara, pero en sordina, como cuando el pianista presiona el pedal izquierdo para ahogar ligeramente el sonido. Allí está, y sí, dímelo tú si es que lo sabes. ¿Cómo es posible golpear a un hombre sin cólera, sin ira, siguiendo una orden o como una actividad de rutina? ¿Suicidio o accidente? No tienes idea todo lo que se ha escrito y lo que se ha especulado, además de toda la opinión pontificial sin fundamento, sobre si Primo Levi se despertó el 11 de abril de 1987 con la determinación de no seguir viviendo, o si por el contrario comenzó el día como cualquier otro y un accidente lo despeñó por el rellano de la escalera hasta matarlo. No hubo notas, no hubo despedidas,
No hubo un cambio drástico en sus costumbres. Un amigo me dijo hace poco, ojalá se haya suicidado, porque uno esperaría que un hombre como él no acabara, después de todo lo que vivió, con un accidente tan estúpido. Lo dice como si hubiera accidentes regidos por la inteligencia. Diga lo que diga, esto es algo que nunca se sabrá del todo. Lo cierto es que los prisioneros que durante su reclusión en los campos salieron con vida o que perdieron padres, hermanos o hijos, no toleraron la vida. Jean Améry o Paul Celan son dos casos bien conocidos. El caso de Lévi es menos claro, y aunque no quiero pertenecer al batallón de especuladores, te diré lo que pienso. Si él, como químico, hubiese querido morir, ¿por qué se iba a arrojar desde un tercer piso, sabiendo que cualquier fallo lo confinaría a una especie de prisión adentro de su propio cuerpo? Para morir por propia voluntad, Lévi, imagínate, tendría acceso a métodos mucho más eficaces. Sea lo que fuere y más allá de cualquier juicio, creo que Elie Wiesel ha dicho lo más doloroso, lo más sagrado sobre el caso. Lo más agudo, no lo más sagrado, lo más agudo sobre el caso. Primo Levi murió 40 años atrás en los campos de Auschwitz. La historia literaria, la actividad ética, la condición psicológica de Levi resulta para mí más trascendente que discutir sobre un hecho que nunca tendrá pruebas ni testigos. Saber si Levi se quitó la vida después de haber cumplido con lo que él consideraba una obligación moral y una necesidad psicológica es importante, pero digamos lo que digamos, jamás sabremos qué había en su interior segundos antes de esa caída. Levi había cumplido con un ciclo que se cerró con la publicación de Los hundidos y los salvados, libro que cierra su trilogía sobre Auschwitz, quizá el más hondo y reflexivo, publicado en 1986. Su actividad personal de resistencia se cumplió en ese tríptico formado por Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Sí, hay quien lo considera a este último libro el mejor libro jamás escrito sobre los mecanismos psicológicos que subyacen al fenómeno de los campos de concentración nazis, y un texto capital para entender al ser humano y a las formas de opresión y resistencia. Para Levi, la palabra fue la mejor forma de articular el dolor, no solo físico y psicológico, sino el dolor moral, el dolor existencial, la enorme inquietud de darle respuesta a la pregunta: ¿es esto un hombre? Si no hubiese vivido el episodio de Auschwitz, probablemente nunca habría escrito, dijo alguna vez. En ocasiones el asunto de su muerte se discute más que sus propios textos, y yo no quiero caer en la misma zanja. Me lo has preguntado varias veces y entiendo tu curiosidad, pero yo tampoco tengo una respuesta. Hay algo que me impacta y que parece contradecir la fe que Levi puso durante 40 años en llevar el acto de la memoria a un estado de resistencia. Hoy, este verdadero hoy en el que estoy sentado a una mesa y escribo, yo mismo no estoy convencido de que estas cosas hayan sucedido de verdad, dice Levi. Cuestión que nada tiene que ver con la teoría negacionista, sino con ese acto de incredulidad sobre lo que uno ha vivido y que a veces nos llega a ocurrir cuando somos testigos de un hecho que rebasa nuestro entendimiento. Del negacionismo a los recuerdos inventados. Desde hace años te lo comenté y creo que al principio tú no lo entendías. Estabas, claro, en otra edad. ¿Cómo puede ser que se niegue algo de lo que existen pruebas, imágenes, testimonios, películas, objetos, construcciones? ¿Cómo puede negarse una evidencia?, me preguntabas. Lo cuenta Primo Levi en Los hundidos y los salvados. Y entre paréntesis, yo aplico esta primera reflexión a nuestra historia, nuestra trágica y vergonzosa historia del México actual. Dice Levi, cuanto más se alejan los acontecimientos, más crece y se perfecciona la construcción de la verdad acomodaticia. ¿Verdad, presidente Peña? Y continúa Primo Levi el desarrollo de esta reflexión. Creo que solo a través de ese mecanismo mental
se pueden interpretar, por ejemplo, las declaraciones hechas al Express en 78 por Luis Darquier de Pelepoix, comisario encargado de los asuntos judíos del gobierno de Vichy y como tal responsable personalmente de la deportación de 70.000 judíos. Darquier lo niega todo. En Auschwitz es verdad que había cámaras de gas, pero solo se usaban para matar piojos, y adviértase la coherencia. Dice, fueron construidas solamente con intenciones propagandísticas ya terminada la guerra, pues no que los piojos. Y dice bien Levy, y nos lo dice también a nosotros, los habitantes de México en el 2017, quien acostumbrado a mentir públicamente termina mintiendo también en privado, mintiéndose a sí mismo, edificándose una verdad confortable que le permite vivir en paz. Ese paso silencioso recorre como una enfermedad el tránsito de la mentira al autoengaño, y como bien sabes, aquel que repite una mentira 10 veces acaba creyendo que es verdad, y más aún, quien miente suele amasar algunas verdades con las mentiras, y de tal fusión ya no distingue del todo el sí del no. Los recuerdos inventados. Ya voy a terminar. Esto sí que no lo conocía. Por casualidad compré un ejemplar del diario El País el 27 de diciembre del 2009 como una ironía en vísperas del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Te lo dejaré aquí, junto al gran cuaderno donde he escrito estas notas. Vale la pena guardarlo. Es un testimonio de una aberración moral tan contrastante con la obra, las motivaciones, la agudeza y la tarea ética que subyace en la escritura de Levi. Mira, la historia es esta. Enrique Marco, un hombre que durante 30 años impartió conferencias, discursos, que estuvo presente en la conmemoración de los 60 años de la derrota del nazismo hace 10 años, que dejó petrificados a los parlamentos españoles reunidos en el Congreso de los Diputados para rendir homenaje a los casi 9.000 republicanos españoles deportados por el Tercer Reich, que recibió la Creu de Sant Jordi que da la Generalitat de Cataluña, que le concedió en el 2001, él era un farsante. Había fingido ser el prisionero número 6448 del campo de concentración alemán de Flossenbürg. Había vivido de esa mentira, era un profesional de la impostura. Y yo te lo digo, había hecho suyos esos falsos recuerdos. Ya no vivía Primo Levi, sin embargo, parece haberle dedicado estas líneas. Habla Levi. El paso silencioso de la mentira al autoengaño es útil. Quien miente de buena fe, miente mejor, recita mejor su papel, es creído con mayor facilidad por el juez, el historiador, el lector, la mujer y sus hijos. El impostor fue descubierto, fue exhibido, sus condecoraciones fueron devueltas, y no estaba loco ni sufría de desajustes mentales. Vargas Llosa lo llamó espantoso y genial. Javier Cercas, a través de quien conocía esta historia y quien le dedicó después todo un libro al caso, lo dice claramente. Hay que ser un genio para engañar durante casi 30 años a todo el mundo, incluidos familia, amigos, compañeros del Amical Mauthausen y hasta algún recluso de Flüssenberg que llegó a reconocerlo como camarada de desdicha. Enrique Marco, un ser melifluo, al fin cerró la boca cuando fue descubierto. La historia es como una novela de detectives, pero en este caso con final feliz. Este gran cuaderno es para ti. Como dijera el filósofo búlgaro Tzvetan Todorov, mi terror de olvidar es mayor que mi terror de tener demasiado que recordar. El gran cuaderno, yo también he llamado así a este fragmento de mi escrito, en honor de esos dos hermanos que escribían de noche, escapando de la abuela. Este cuaderno es también la escritura de una memoria que se monta sobre otra mayor. Te dejo este cuaderno como te di esa llave en el portón de la sinagoga de Toledo. Hallarás tal vez mis propias huellas sobre las que pondrás después las tuyas y las huellas de tus hijos. Han transcurrido 70 años desde la liberación de los lágeres
y esta es la voz que me sigue hablando. Dejo aquí estos fragmentos inconclusos junto a estas otras palabras. Si yo no por mí, ¿quién? Pero si solo por mí, ¿para qué? Y si no ahora, ¿cuándo?